Santo Tomás de Aquino. Introducción. Hablar de Santo Tomás de Aquino es hablar de uno de los grandes pensadores de la historia. Lo primero que sorprende de él es su extraordinaria inteligencia. Muy pocos han tenido esta mente brillante como la tuvo Santo Tomás de Aquino, pero también a la vez era muy inquieto en las habilidades del pensar, del escribir, y todo esto lo llevó a hacer grandes obras con su capacidad, explotando todos los dones que tenía, todos sus talentos. Logró dejar grandes maravillas, buscador incansable de la verdad. Él mismo va a decir que hay que contemplar la verdad con amor y entregarla a los demás en escritos y predicación. Empleó toda su capacidad al servicio de la verdad, ansioso por encontrarla y recibirla de donde quiera que viniese y participarla a los demás. Siempre se preguntaba constantemente quién es Dios o qué es Dios. Y esta pregunta era lo que lo motivaba a pensar y a escribir. Todas sus cátedras, todo su pensamiento solamente eran llegar y hablar acerca de quién es Dios y cómo llegar a Dios. También es el máximo representante de la filosofía escolástica medieval. Santo Tomás de Aquino marcó los límites entre lo que era la filosofía y la teología, y una relación entre la fe y la ciencia, fe y razón, lo natural con lo sobrenatural. El hombre, para Santo Tomás de Aquino, lo entiende como una unidad entre el alma y el cuerpo. El alma es lo que le da el ser, su individualidad al hombre. El hombre existe y es individuo por su alma. Cada alma es depositaria de su propia inmortalidad. Para Santo Tomás de Aquino, ¿qué es amar? Amar para Santo Tomás de Aquino es querer el bien para esa persona. Y también uno de los pensamientos que se ha hecho muy populares en Santo Tomás de Aquino va a decir así: teme al hombre de un solo libro. ¿Y por qué de un solo libro? Porque su pensamiento va a ser muy estrecho, va a ser muy limitado. Y para el saber se necesitan de todas las ciencias lo más que se pueda abarcar, sobre todo para ir desglosando y estudiar todo lo que es el ser humano y todo lo que es Dios. También para Santo Tomás de Aquino nos va a decir que la libertad se halla en la verdad, y aquella persona que busca la verdad es un hombre cada vez más libre. Es decir, que la libertad, por encontrar la verdad, vas a tener más medios y más opciones para tener más elecciones, y así te vas a hacer un hombre cada vez más libre. Biografía de Santo Tomás de Aquino. Nació entre el 1224-1225 y va a morir en 1274, solamente 49 años o 50 años. Santo Tomás de Aquino es hijo de los condes de Aquino, su padre Landolfo y su madre Teodora. Tienen 6 hermanos y 5 hermanas. Nació en el castillo de Rocaseca, en el pueblo de Aquino, muy cerca de Nápoles. Santo Tomás de Aquino, cuando tiene 5 años, va a ingresar a la abadía de Monte Cassino de los monjes benedictinos, con la finalidad
de que llevara una carrera eclesial. Su tío es abad de esta abadía y lo que pensaban sus padres es de que él fuera el sucesor de su tío para que fuera abad. Pero esto no van a ser los planes de Santo Tomás de Aquino. Después Federico II, en 1239, va a expulsar a los monjes benedictinos y todo esto va a tener un giro en la vida de Santo Tomás de Aquino. Va a ser que en 1244 va a conocer a la Orden de Predicadores, la Orden de Santo Domingo, y lo contempló la sencillez de estos frailes y el estudio de estos frailes. El primer fraile dominico que conoce Santo Tomás de Aquino va a ser Fray Juan de San Giuliana. Su familia, claro, se va a oponer a esta decisión, pero Santo Tomás de Aquino es un hombre de convicciones y va a continuar en su pensamiento. Para ello y para evitar que entrara con la orden de predicadores, sus hermanos lo encerraron por 2 años en una de las torres del castillo del Monte San Giovanni Camposano, propiedad de la familia, y después en Rocaseca. Y durante todo este tiempo de los 2 años, Santo Tomás de Aquino no se va a quedar sin hacer nada. Durante 2 años va a aprovechar para estudiar a las Sagradas Escrituras y las sentencias de Pedro Lombardo y algunos textos de Aristóteles. Santo Tomás de Aquino va a escapar y ahora sí va a entrar a la Orden de los Dominicos. Entre 1245 y 1248 estudió en la Universidad de París y después en Colonia, donde va a conocer al maestro Alberto Magno, otro de los grandes dominicos de aquel entonces. Y Alberto Magno precisamente por eso, porque fue grande entre los grandes. Y con Alberto Magno estuvo con él 4 años. San Alberto Magno lo va a motivar para que se profundice en el pensamiento de Aristóteles, en la razón. Y Santo Tomás de Aquino siempre va a ver la razón como un don de Dios y como un don de Dios que tiene que estar ordenado para explicar a Dios y para hablar de Dios. Después de este tiempo de estar 4 años con San Alberto Magno, en 1256 va a recibir la licenciatura para enseñar en la Facultad de Teología. Regresa a Italia y cuando va a regresar a Italia lo van a recibir como uno de los grandes de los grandes. En 1268 va a regresar a París para participar en las controversias averroístas. En el convento cisterciense de Fossa Nova, de camino hacia León, donde el Papa Gregorio X lo había convocado para participar con él en el concilio. El 6 de diciembre de 1273 tiene una visión mística en la capilla de San Nicolás de Bari, Nápoles. Y en esta visión mística, Santo Tomás le va a preguntar al Señor Dios, muy preocupado, si cuanto había escrito sobre los misterios de la fe cristiana eran correctos. Y el Señor Dios le va a responder, tú has hablado bien de mí, Tomás. Dime qué quieres como recompensa. Y Santo Tomás de Aquino le va a contestar, solamente te quiero a ti, Señor. Después de esta visión, Santo Tomás dejó de escribir. Y Santo Tomás dijo que todo lo que había escrito era paja. Santo Tomás de Aquino todavía
Su muerte no la sabemos en cierta manera. Unos dicen que fue envenenado, no lo sé. Santo Tomás de Aquino muere en 1274. Los últimos días de Santo Tomás de Aquino lo pasó en oración y en contemplación. Un hombre que opta por la pobreza, un hombre humilde, con esa riqueza intelectual que tenía Santo Tomás de Aquino, y un hombre simplemente ejemplar, consagrado al estudio, consagrado al saber y consagrado a Dios y a la humanidad. Santo Tomás de Aquino fue canonizado el 18 de julio de 1323 por el Papa Juan XXIII. San Pío X el 11 de abril de 1567 lo declara doctor de la Iglesia, y León XIII el 4 de agosto de 1880 lo proclama patrono de todas las universidades y escuelas católicas. Legado de Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es el legado de Santo Tomás de Aquino? El legado de Santo Tomás de Aquino es grande e innumerable. Dejó más de 130 obras, entre comentarios, sumas, opúsculos, conferencias, sermones y cuestiones. Lecciones sobre libros de Aristóteles son más de 800. Lecciones sobre las Sagradas Escrituras son más de 600. Alrededor de 3,000 artículos sobre las secuencias. Las dos obras monumentales de Santo Tomás de Aquino es la Summa contra Gentiles, que consta de 463 capítulos, y la Summa Teológica, que está dividida básicamente en 4 partes. La primera parte es la prima, la segunda es la segunda prima, segunda secunde, tercia, y hay un suplemento acerca de la tercia, que esta última parte la dejó inconclusa porque es cuando tiene este arrebato místico y dejó de escribir. En la Summa Teológica la empieza a escribir en 1265 y la deja inconclusa en 1274. Los temas que aborda en la Summa Teológica es Dios, la creación, el hombre, el propósito del hombre, Cristo, los sacramentos y el regreso de Dios. Y los filósofos, los teólogos que cita Santo Tomás de Aquino, sobre todo van a ser Platón, Aristóteles, Cicerón, San Pablo, Pseudo Dionisio, San Agustín, Boecio, Juan Damasceno y grandes filósofos árabes como Avicena, Averroes, Al-Ghazali, Al-Kindi, también Maimónides, San Anselmo, Juan Escoto y Pedro Lombardo. Y la teología que va a tener Santo Tomás de Aquino es una teología sistemática. La Summa contra Gentiles, esta Summa contra Gentiles la escribe porque otro de los frailes, Raimundo de Peñafort, le pide que la escriba. Y la Summa contra Gentiles es una obra apologética contra los ataques de los judíos y de los musulmanes. Y consta y se distribuye en 4 libros. El primer libro es Dios, su existencia y su naturaleza. Segundo, la creación y las criaturas. Tercero, Dios, fin último y gobernador supremo. Y cuarto, misterios divinos. Santo Tomás y Aristóteles. Santo Tomás va a integrar el pensamiento aristotélico dentro de la Iglesia. En aquel entonces, lo que predominaba dentro de la Iglesia era el pensamiento neoplatónico,
que fue el que tomó San Agustín. ¿Y qué es el neoplatonismo? El neoplatonismo marca una oposición entre lo que es la materia y el espíritu. El espíritu es bueno, la materia es mala, y todos los daños que hay en la humanidad se debe por la materia, y todas las tentaciones del hombre están en la materia. La bondad es el espíritu. También el neoplatonismo decía que el alma está encerrada en el cuerpo, y como está encerrada en el cuerpo, hay que liberarla. Todo esto se va a impregnar dentro de la Iglesia, su manera de interpretar las Sagradas Escrituras, su manera de verse y de dirigirse la Iglesia ante sus fieles va a ser con esta mentalidad y con este pensamiento. Pero Santo Tomás de Aquino viene con el aristotelismo, y Santo Tomás de Aquino va a decir todo lo contrario. Va a decir que el hombre es una unidad sustancial, es decir, que lo forma el espíritu y que lo forma el cuerpo. Alma y cuerpo están juntos y los dos se combinan para dar vida. Los dos fueron creados por Dios, y como los dos fueron creados por Dios, los dos son bondad. Y justamente en esta bondad es la manera como el ser humano se va a dirigir. Santo Tomás de Aquino nos va a decir que el ser humano se salva justamente por su cuerpo y se salva por el espíritu, por el alma y por el espíritu. Otra de las cosas que Santo Tomás va a tomar de Aristóteles y que la va a complementar es su teoría acerca del hilemorfismo. Y esta teoría Aristóteles la usa y la emplea para explicar la naturaleza de las cosas que percibimos por los sentidos. Y va a decir a Aristóteles que todo lo que existe en este mundo es materia y forma. La materia es todo aquello por lo cual está compuesto cada cosa, y la forma va a ser aquello que hace que la cosa sea como tal. Y de esta manera, materia y forma, va a decir Aristóteles que tienen potencia y acto. La potencia es aquello que todavía no es, pero que está en capacidad de ser. Y el acto, esto es lo que es. Cuando llega Santo Tomás de Aquino, va a decir que hay esencia y existencia. La esencia va a estar formada por lo que anteriormente Aristóteles decía que era materia y forma. ¿Y qué es la esencia? Con su materia y con su forma, Santo Tomás de Aquino va a decir que las cosas son y no pueden ser otra cosa. Es decir, el árbol es árbol y no puede ser otra cosa, por su materia y por la forma que es y lo que contiene. Lo mismo, una mesa es una mesa por la forma que tiene y por el material que está hecho, por su materia. Y esto es la esencia de una mesa, es precisamente lo que es y no puede ser otra cosa. Y así nos vamos. Un gato es un gato por su materia y su forma y no puede hacer otra cosa más que lo que es. Y el término de existencia, y en cuanto a la existencia, Santo Tomás de Aquino dice que la existencia se da cuando las cosas están dentro del mundo o dentro del universo. Una vez que aparecen en el mundo o en el universo, las cosas existen. Pero Santo Tomás de Aquino todavía va a ir más allá y más allá, y va a decir que a alguien les concede la existencia, y la existencia existe porque tiene que ver a alguien que le conceda la existencia, y ese alguien es alguien que la crea, y el que la crea es Dios. Pero este Dios no puede ser creado ni por otro.
Él existe solamente, de tal manera que la esencia de Dios va a ser la existencia de Dios. La esencia de Dios es lo que es y no puede ser, y su esencia en Dios va a ser su propia existencia. Fe y razón en Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dedicó una importante parte de sus obras a explicar la relación entre la razón y la revelación, entre la filosofía y la teología, entre la fe y la ciencia. Va a decir Santo Tomás de Aquino que la teología se tiene que servir y se tiene que apoyar de otras ciencias para mayor claridad, para que sus conceptos sean más claros y para que sus explicaciones acerca de Dios sean más claros. Santo Tomás de Aquino en ningún momento se va a pelear con otras ciencias, sino que todo lo contrario. Santo Tomás de Aquino opta por otras ciencias, por otros conocimientos, para tener más claridad en las explicaciones dentro de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino va a decir que las verdades de la teología son reveladas, mientras que las verdades de la filosofía serían cognoscibles y son cognoscibles por medio de la razón. La teología se ocupa de Dios y la filosofía se va a ocupar de todos los demás conocimientos. Hay un pensamiento de Aristóteles y esto se lo va a tomar Santo Tomás de Aquino y va a decir así: el que quiera aprender debe creer. Y Santo Tomás de Aquino, respecto a la verdad, dice que la verdad es una sola, de tal manera que las verdades de la razón y las verdades de la fe no pueden contradecirse. Santo Tomás de Aquino va a decir que hay verdades naturales y hay verdades reveladas. Las verdades naturales se alcanzan por la razón y las verdades reveladas solo se conocen por las Sagradas Escrituras. Y va a haber aquí un preámbulo entre la fe y la razón. Va a decir que la fe son verdades reveladas, pero que también pueden ser explicadas por la razón. Y cuando termina la razón, empieza la fe. Pues el día de hoy vimos este tema de Santo Tomás de Aquino. Estás en el canal Abraham 3 puntitos. Si te gustó este video, compártelo y saludos.